Dos misioneras mormonas que intentan convertir a un inglés solitario y se encuentran con su peor pesadilla. Eso es lo que vamos a ver en Hereje, un laberinto sin salida. Solo aquí en Horrorem, Luces, Cámara, Terror. No te pierdas nuestra reseña. Pues muy bien amigos, bienvenidos a su canal de cine de terror Horrorem. Hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar con ustedes de una película que ha sido muy bien recibida por la crítica, que en realidad tiene ahí como muchas teorías, incluso ha habido como mucha discusión alrededor de ella, y es Hereje. Esta película, que está escrita y dirigida por Scott Peck y Brian Woods, y en sí es una película de 2024 categorizada como terror psicológico, aunque en nuestro país llegó hasta este año 2025, ¿no? Entonces, es una película que les digo, a nivel de crítica, yo creo que ha generado como mucha controversia. Hay como incluso en internet muchas teorías en relación a saber qué pasó, qué no pasó, qué fue real, qué no fue real, cómo se desarrollan todos estos principios que nos está planteando de crítica religiosa la película de Hereje. Y bueno, a nivel personal, la fui a ver al cine por cuestiones, no habíamos como dedicado un capítulo especial a hablar de Hereje, pero para mí ha sido significativo porque pues en este tiempo de que salió para acá, algunas personas se han acercado conmigo, me han preguntado, oye, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Ya la viste? Deberían hacer un video de horror sobre esta película de Hereje, y pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerle un video si nuestros amigos, la gente la está pidiendo, nuestra audiencia, nuestro público lo grita, lo pide así. Ahora, pues vamos a hacerlo. Entonces, pues hoy vamos a platicar de esta película. Antes amigos, no se les olvide, los queremos invitar a que participen en la convocatoria de Ñaca Ñaca Festival Internacional de Cine de Terror. La convocatoria ya se encuentra abierta y cierra muy pronto, hasta el 25 de septiembre. Puedes consultar las bases en todas sus redes oficiales, Ñaca Ñaca Festival de Cine de Terror, y por supuesto en Instagram, Ñaca Ñaca Festival. Ahí vas a encontrar la convocatoria completa y recuerda que puedes inscribir tu cortometraje en diferentes categorías. No te pierdas de participar en la segunda edición de Ñaca Ñaca Festival Internacional de Cine de Terror, próximo a realizarse aquí en nuestra ciudad de Toluca. Pues bueno amigos, les decía pues que íbamos a platicar en relación a esta película de Scott Beck y Brian Woods, que al final está protagonizada por Hugh Grant, Sophie Thatcher y Chloe East. Entonces, la verdad es que este reparto es suficiente. Es interesante cómo esta película prácticamente se construye alrededor de los tres. Y por ahí leía que para Hugh Grant, pues de cierta manera sí fue como un reto, porque generalmente estamos acostumbrados a Hugh Grant a verlo en películas como un poco más suaves, ¿no? Como un poco más ligeras, en comedias románticas, en películas que pues de repente nos dan un personaje sumamente carismático, ¿no? Creo que a todos o a la mayoría pues Hugh Grant nos da esta impresión de este hombre chido, de este hombre amable, de este hombre buena onda, ¿no? El que siempre tiene una gran sonrisa, tiene una sonrisa muy bonita, es un hombre pues guapo, con el que uno podría al parecer tener una conversación amena. Y en este caso en realidad lo que estamos viendo en Hereje pues es un personaje relativamente malicioso, un personaje arrogante, duro, en cierta medida cruel, muy intelectual, autoritario, que pues justamente va a ser el señor Reed, ¿no? Que pues, en esencia, por ahí leía que sí a Hugh Grant le costó, bueno, no es que le haya costado, pero sí le tomó un poco de tiempo el prepararse para interpretar a este personaje, y que hace un buen contraste con Chloe East, que va a ser la hermana Paxton, y Sophie Thatcher, que va a ser la hermana Barnes, y que en realidad ambas son muy jóvenes, muy bellas, muy interesantes como actrices, pero que también van a tener un desenvolvimiento desde la idea de estas chicas
que de cierta forma son nobles, son dóciles, son tímidas, son temerosas, hasta pues bueno, tener una evolución un poco más grande, ¿no? Un poco más allá en cuestión de su personalidad, ¿no? Esto está padre, esto está interesante. Algo que por ahí también me parecía un dato curioso es que las dos, de hecho, sí pertenecen o tuvieron una educación dentro de comunidades mormonas. Entonces esto hace que ellas entiendan muchísimo mejor la parte del fundamento de la película y que bueno, pues puedan como apelar más a la idea de realmente cumplir o cubrir con las expectativas de sus personajes. Fíjense que en el caso de los directores, que en realidad no es que sea su primera película, pero sí de cierta manera, en realidad ellos habían estado como planeando bastante tiempo la realización de Hereje. Entonces, en realidad esta película se supone que por ahí ya tenía pues más de unos 10 años que estaban como cocinándola, pero ellos no se sentían con el conocimiento suficiente que requería pues justamente el señor Reed para poder desarrollar un personaje que no únicamente se quedara en esta parte de pose, sino que realmente fuera un intelectual, ¿no? Sino que realmente fuera un aficionado, fuera un fanático de la historia de la religión y que diera argumentos de peso, que diera argumentos sobresalientes, contundentes, perdón, en relación a la implicación de la religión. Al final aquí vemos un encuentro entre la idea de un agnóstico, de un no creyente, hacia el encuentro con pues, un grupo de misioneras mormonas, ¿no? Donde ellas básicamente van a llegar a su casa. Lo que vamos a ver es que son convocadas, son estas misioneras que van de casa en casa difundiendo la palabra, convenciendo a la gente de unirse a la iglesia a la que pertenecen, pero que en el fondo, en cierto punto, él las ha llamado no para otra cosa, sino para cuestionar sus bases, ¿no? Para cuestionar sus fundamentos y en cierta medida sí también para probar su fe, para poder ver hasta dónde su fe llega y hasta dónde les permite, pues de cierta manera, pues sí, sobrevivir a la trampa que les ha puesto él. Es algo peculiar cómo han decidido construir la figura del señor Reed, que parece ser un hombre de clase media alta, inglés, que vive en una casa, pues digo, relativamente modesta, porque pues, ya quisiera yo vivir en una casa tan grande, pero que más bien por detrás tiene este plan súper elaborado, ¿no? Que en realidad entendemos que muy posiblemente no es siquiera la primera vez que ha llamado a unas misioneras o unos misioneros a asistir a su casa, sino que más bien él ya tiene como todo un sistema de control sobre su casa en relación al bloqueo de la telefonía, en relación al control de la temperatura, en relación a pues incluso los olores, a que quede bloqueada, ¿no? La casa por dentro durante cierto tiempo y que más bien lo que vamos a ver es justo, ¿no? Como este plan maestro para, pues de cierta manera, llevarlas al límite. Fíjense que una de las cosas que llama bastante la atención y que de hecho por ahí leí un comparativo donde incluso pareciera que más bien hay una cita en relación a Hitchcock, es que más bien ellos querían no darnos una cinta necesariamente de un terror evidente, ¿no? De un terror visual, sino más bien de un terror que tiene que ver con un elemento intelectual, que tiene que ver justo con la charla, que tiene que ver justo con la idea de cómo estos personajes platican, dialogan, se encuentran y que de hecho poco a poco vaya increciendo a partir justamente del conocimiento y reconocimiento de lo que él hace, dice y piensa. Así, en la investigación simplona que yo realizaba de la película, me daba cuenta que de hecho la palabra hereje en origen no es que significara una persona que estuviera en contra de una religión o que tuviera prácticas contrarias o que fuera en contra de una idea religiosa. De hecho, en realidad, la palabra hereje significaría solo una persona que tiene ideas diferentes o que piensa sobre una religión diferente, ¿no? a la otra. Y se me hacía peculiar la idea de justamente utilizar una palabra de este tipo y de esta naturaleza. Seguramente que con toda la investigación que ejecutaron, los directores estaban muy al tanto de esta postura o de esta posición,
Porque al final lo que vamos viendo a través de la película es eso, es la contraposición de ideas, pero si bien de repente algunos han dicho que pareciera ser que la película sí resalta o sí está a favor del elemento religioso, en realidad yo creo que no, en realidad más bien yo creo que la película busca poner en duda esta parte de la creencia, esta parte del sistema de ideas que nos lleva en torno a una creencia específica y que de hecho si bien podríamos pensar que que el señor Reed es más bien como esta figura que está en cierta medida como haciéndonos saber o revelándonos la verdad de por qué todos los elementos religiosos son nocivos o son contrarios. Sí queda claro que la película sí hace una crítica al fundamento religioso. Pero también, ojo, aquí hay una idea muy interesante porque creo que él en el fondo acaba cayendo en cierta medida en el error que critica, ¿no? A pesar de todo el conocimiento, a pesar de todas las evidencias, a pesar de todas las cosas que él manifiesta y que claramente de hecho nos convencen de por qué muchas veces algunos fundamentos religiosos simplemente acaban siendo la copia, la imitación, incluso el diluir, ¿no? Como cierta propuesta en el sistema de creencias, él también acaba siendo sumamente dogmático, ¿no? Pareciera ser que en realidad lo que vemos es que él es el hereje, pero en realidad también ellas son herejes para él, ¿no? En el sentido de que ellas no concuerdan o no compaginan con su sistema de creencias y no piensan exactamente lo mismo que él. Entonces, él en realidad sí acaba siendo también una figura de poder, acaba siendo una figura autoritaria por cuestiones de edad, por cuestiones de clase, por cuestiones de condición y por cuestiones de intelectualidad, pero donde yo creo que la película sí acierta a justamente no hacernos necesariamente tomar partido de un lado o del otro, sino de repente también generar como esta balanza, ¿no? Entre las ideas que proponen ellas y las ideas que propone él. Que dicho sea de paso, algo que resulta atractivo es que en realidad ellas no se dejan, ¿no? Pero no se dejan solo en el rollo de sucumbir como fácilmente ante las propuestas que está haciendo él, sino en realidad ellas también le dan cuerda, ¿no? Ellas también como que le van siguiendo hacia la idea del paso. Y cuando tienen que decidir en relación a la puerta, no sé, incluso creo que nos puede llevar a pensar un poco en esta idea del juicio, ¿no? O sea, se acaba convirtiendo en una especie de juicio en la tierra que de repente pues creo que hay muchos elementos como alegóricos, como metafóricos, que suelen utilizarse en toda la historia de la religión y que más bien acá en la película se están pensando en una manera representacional, ¿no? Estamos tratando de cierta manera de entender cómo podrían llevarse a una representación en un entorno físico adentro de una casa y eso creo que es también lo que resulta interesante. Tanto así que en cierto punto o en cierta medida, él yo creo que si bien está proponiendo un terreno neutro, como un terreno fijo, donde más bien lo que se está buscando es no apelar a un orden específico o no apelar a un terreno específico, ya sea del cielo, la tierra bueno, evidentemente la parte del infierno. Yo creo que sí de cierta manera da la sensación que él está como en las puertas del infierno, ¿no? Y que más bien lo que está en el sótano de su casa o lo que se encuentra por debajo, pues sí es una especie como de infierno en la tierra, ¿no? Porque es en realidad pues sí, como este sistema de pruebas, este sistema de elementos nocivos. Incluso a mí me recordaba un poco a la idea de los círculos del infierno de Dante, aunque no creo que haya realmente como una representación directa o una representación inmediata. A mí esa sensación no me lo dio y pues tampoco encontré como ninguna referencia al respecto, pero yo sí creo que hay una idea como de un descendimiento, ¿no? Que en el fondo más bien al final, después prácticamente casi que de la última prueba, pues puede como volver a salir o puede volver como a llegar a una idea de renacimiento o a una idea de elevación. Yo creo que eso de cierta manera sí está presente y sí es también como, pues de nuevo, poner a prueba las ideas en las que realmente yo pienso, yo creo y yo estoy como consciente de ellas. Por ahí me parece que la película de Hereje, si bien tiene todo un fundamento bastante
bastante bien planteado y como bien especificado en todo este tema como bastante intelectual, porque creo que la película sí busca tomarse en serio las ideas que está mencionando en relación al fundamento religioso y que bueno, pues, salvo que sea uno excesivamente ajeno, creo que al verla sí te mueve, ¿no? Creo que al verla sí los diálogos como que sí te dejan en ese, caray, ¿no? No lo había pensado así, no lo había visto de esta forma, que sí se va tornando relativamente como un poco macabro, ¿no? Relativamente como un poco atemorizante, estas pruebas que él de cierta manera nos va dando. Pero en cierto punto, tras la idea específica del descendimiento, mm, la película se pone un poco rara, ¿no? La película se pone un poco chiclosa en relación a cómo evoluciona e incluso creo que de repente no alcanza a entenderse del todo. ¿Qué es lo que pasa en el sótano del señor Reed? ¿Qué es lo que pasa por debajo de la casa, ¿no? En esta especie de laberinto donde creo que justo, y pues lo leía también en algunos comentarios, a mí tampoco me dio tiempo suficiente para ver el laberinto, ¿no? Como que me hubiera gustado tener más tiempo para verlo, para entenderlo, como para analizarlo. Hay algunos elementos que a mi consideración francamente se sienten impensables, se sienten como imposibles, como que uno dice, va, pues está bien, está chido porque entran dentro de la convención, como que en la historia embonan, encajan, pero no sé, después se tornan raros, se tornan un poco extraños hacia la idea de cómo están planteados. Y pues yo les he de ser sincero, a mí en específico la parte de la profeta, mm, no sé, no me gustó mucho. Yo diría que esa es la parte justamente donde flaquea un poco también la película, que en realidad pues ellas se dan cuenta del engaño, ¿no? Y que no es una mujer, que más bien son dos y que pues de cierta manera él está como, sí, como haciendo un truco, como jugando con ellas. No me parece que el elemento esté trabajado de una forma como tan verosímil, como tan bien construida. Insisto, ese elemento en específico, ¿no? O sea, no creo que no tenga sentido dentro de la narrativa de la historia, pero siento que es donde de repente trataron de llevar a un momento como mucho más culminante, ¿no? Que se volviera como mucho más intenso, mucho más crucial, que fuera así como la prueba definitiva. Y creo que disfruté más la parte de arriba, ¿no? Creo que mientras están arriba, encerradas, y se está dando todo este rollo de esta charla, y estamos más bien como viendo la tensión que va incrementando, me parece que lo disfruté muchísimo más. A nivel sonoro, me parece que la película está bastante bien trabajada. Por acá la parte del soundtrack, ahorita les digo porque siempre se me va el avión de los nombres. La parte de la música está realizada por Chris Bacon y yo creo que la fotografía también está bastante bien. Es un elemento que luce bastante interesante, que ayuda a mantener bastante la atención a lo largo de toda la película. Y que yo creo que lo más interesante de la fotografía en hereje son sus tonalidades, ¿no? De repente como estas tonalidades verdosas, estas tonalidades cafés, hacia la parte del descendimiento de las tonalidades que son como azulosas, moradas, e incluso hacia la idea ya del retorno, ¿no? Como la idea del viaje hacia el paraíso. Que no sé si sería paraíso o sería purgatorio, pues vemos más bien unas tonalidades muy neutras, ¿no? Que vienen dadas a partir de la nieve. Entonces yo creo que esa parte de los colores está trabajada de manera linda, de manera particular. Y bueno, pues ahí siempre queda también la parte que tiene que ver con el final. Pues no se los vamos a spoilear. Por ahí aparecen varios elementos simbólicos. Sí, claramente las puertas son un elemento simbólico, todas las imágenes son elementos simbólicos. De hecho, hay varias imágenes que apelan como a algunos elementos de la historia del arte, la historia de las religiones, la historia de la humanidad en general. El agua también se vuelve como un elemento simbólico muy importante y la parte como de los descensos, ¿no? E insisto, las puertas. Es que entre la idea de las puertas del infierno y los círculos de Dante, como que me parece que hay una mezcla particular. El elemento de las jaulas y las mujeres encerradas,
No sabría explicarles, no sé, no lo acabo de entender. Entonces, por ahí leía algunas cuestiones que tenían que ver como con la opresión, como con el machismo, con el patriarcado. Pero la verdad es que siempre tengo un poco de miedo de caer como en esas alusiones o esas interpretaciones, porque no estoy tan seguro que en toda la película me hayan dado como algunos otros guiños. O sea, sí me queda claro que él es un hombre blanco, heterosexual, heteronormado, y que pues ellas más bien son mujeres, ¿no? Pero no sé, no estaría tan seguro que necesariamente la película nos esté marcando un sesgo hacia este elemento definitorio. Aunque lo que sí podríamos ver es que prácticamente en todas las religiones del mundo los líderes son hombres, ¿no? Y siempre son hombres adultos, mayores, heterosexuales, heteronormados. Entonces, sí, a lo mejor por ahí podría ir una cita, pero no sé, no me gustaría como profundizar más allá. Pero les digo, sí, no me quedó muy claro como la idea de la parte de las chicas enjauladas. Y bueno, pues se supone que al final uno de los últimos símbolos que presenta la película es la idea de la mariposa. Que pues por un lado podría ser como el renacimiento o el resurgimiento de una de ellas, bajo la idea de que la esperanza prácticamente es siempre lo único o lo último que queda, y pues porque también se hace una alusión ahí a los insectos, ¿no? O a estos animalillos que parecieran ser las criaturas más pequeñas, más mínimas, más insignificantes, pero que son unas de las criaturas más maravillosas de toda la creación. Pero que por otro lado, en realidad, pues la mariposa siempre tiene que ver con la idea de la regeneración, ¿no? Es como una especie de criatura real que corresponde como con esta idea del ave fénix, que si bien no nace de las cenizas, porque ya sabemos que las mariposas no son así, pero que sí tiene pues la idea de brincar de una larvita pequeñita, mínima, X, a pues brincar a una mariposa, ¿no? Que es un elemento como mucho más grande, como mucho más contundente, y que aparte pues creo que tiene estas simbolizaciones de libertad, que tiene simbolizaciones de belleza, incluso que tiene simbolizaciones en relación a los viajes o a los trayectos, ¿no? Porque las maripositas viajan muchos kilómetros para poder tener sus etapas de apareamiento y procreación. Entonces, me parece que sí, de hecho la película está muy rica a niveles simbólicos. Nos gustaría saber, amigos, si de repente a ustedes les gustaría que alguna de nuestras críticas, alguno de nuestros comentarios, los enfocáramos o los dedicáramos a los simbolismos específicos dentro de alguna película. Pues podría ser interesante. Creo que nunca hemos hablado un poco de estos símbolos ocultos y de estos elementos particulares que pueden estar escondidos dentro de las películas. Entonces, díganos, a lo mejor hay alguna película, algún elemento, algo que a ustedes les gustaría hablar, les gustaría platicar, y lo tenemos aquí en Horrorem para todos ustedes. Amigos, pues cuéntenos, ustedes viendo de Hereje, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció una buena película? Yo les voy a ser bien franco, y porque espero que seguramente mi querido Gio me esté viendo, porque fuimos a ver la película juntos. En principio de cuentas, cuando la vi no me gustó. La verdad es que salí del cine no muy convencido, pero la verdad es que ha sido a través de revisar un poco algunos elementos, platicar con algunas personas y tratar de repensar y de ver como el planteamiento que está teniendo la película, que dije, sí, está interesante, creo que vale la pena, creo que sí es, porque aparte los propios directores decían que pocas veces se ha pensado en generar una película de terror psicológico, pero más bien a partir justamente de una discusión intelectual, ¿no? Donde esto se vuelva un elemento más de pensamiento. Por ahí tenemos un video maravilloso de Nefarious, que para mí es una de las mejores películas que he visto también, y que pues más o menos va en la misma sintonía, ¿no? Que más o menos es únicamente puro texto, puro verbo, lo que va a marcar como toda la emoción y toda la intencionalidad de la película. Entonces, sí, definitivamente es una gran recomendación. Díganos, ¿les gustó o no les gustó? ¿Ustedes ya la vieron o no la vieron? O de hecho ahorita ya está en plataformas, si no mal recuerdo está en Prime, entonces le pueden dar un vistazo y pues pueden revisar esta película de 2025. Hereje. Pues muy bien, amigos, vamos a dejar hasta aquí nuestro capítulo de Horrorem. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como HorroremYT. Por supuesto, tenemos nuestra página de Facebook, Horrorem Luces Cámara Terror. No dejen de darle like y seguir y compartir nuestros videos de TikTok Horrorem Cero. Muchas recomendaciones de la mano de mi querido Gio Sanzales y de Mandy García. Por supuesto, ya estamos estrenados en el canal de Spotify Horrorem, Relatos Horrorem. Así
Horror en Relatos, perdón, así nos pueden encontrar para encontrar muchos relatos en relación a estas partes del terror. Amigos, pues denle compartir, suscríbanse, vean nuestros videos, por favor, los hacemos con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona. Él es Jack. No se les olvide consultar las bases de ñaca ñaca y esto es Horrorem. Luces, cámara, terror.